entrar de lleno al capítulo 10, debo entender que el Señor ya colocó la semilla en nuestros corazones y que Él, en el versículo 9, finales del versículo 9, Lucas, Él menciona cuáles son las características y el propósito de ser un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor, le dice, no es una condición fácil, más aún es una condición difícil. Él no te ofrece nada. Mayormente cuando una persona va al trabajo, usted va como a cambio de una remuneración. Cuando usted es soldado, va a cambio quizás de lo que el Estado le va a entregar cuando usted se jubile en un retiro, lo que fuese. Cuando usted se prepara para ir a una escuela de música, el maestro va a estar preparándolo para que usted haga con la música algo, pero al menos satisface su necesidad, por eso usted pagó. Cuando usted va a una academia de arte para pintar, aunque no sepa pintar, sabe al menos los propósitos y los colores, siempre buscando algo a cambio de algo. Pero Jesús caminó entre nosotros y Él llamó a todos, pero no les prometió nada. Absolutamente nada en esta tierra. Nada que te pueda glorificar. Lo que Él te estaba diciendo era conducirte hacia el Calvario. Por lo tanto, Él menciona que aún las zorras tienen madrigueras, los pajaritos tienen sus nidos, pero Él no tenía ni siquiera una almohada donde reposar su cabeza. La parte vital de todo discípulo del Señor es que cuando uno muere en Cristo Jesús, estamos sujetos al Jehová Jireh. Dios es el proveedor de todo. Y cuando usted vive así, el Señor va a llenar sus arcas, pero no porque Él lo va a retribuir, sino porque usted es el soldado que el Señor quiere. Sígueme, Él dijo, sígueme. Pero la condición es esta. Él no te dijo como aquella persona que va a una fiesta a divertirse. La intención del fiestero, que creo que no hay aquí, no, ya no. Es irse y ponerse ahí a bailar fiebre el sábado por la noche. Algo así. Esos son para los 70, porque los jóvenes no saben lo que es eso. Perdónenme. Pero como quiera, su intención es esa. Uno va a la fiesta y sabe que hay una fiesta. Pero para el caso, para los discípulos del Señor, sabemos que la fiesta no es ahora en la vida terrenal, sino será en la gloria del Señor. Aunque sé que vivo en el gozo del Señor, mi fiesta no es aquí, no es nada terrenal. Sin embargo, Él va a preparar, por eso que va a ser el envío de estas 70 discípulos. Vean, Él escogió a 12 apóstoles. Pero ahora nos damos cuenta que hay muchos seguidores que aman al Señor, realmente los aman. Y Él le dice, voy a prepararlos para enviarlos a 70. ¿Por qué usó la palabra 70? ¿Qué repercusión hay entre la palabra 70? Algunas personas me discuten, ¿por qué 70, no 60? Mire, si le puso 50, no lo sé. Pero hay una pequeña explicación para aquellas personas que se interesan en los números. 70 era el mismo número de los que acompañó a Moisés cuando subió al Sinaí. Si no han olvidado, está en Éxodo. Aunque ellos no llegaron a ver en sí la presencia cara a cara de Moisés, esos 70 subieron para ver la gloria, la chequina de Dios a lo lejos y se arrodillaron. Esos 70 fueron también el número que envió él para ver la gloria de Dios, pero en acción. Por un lado reciben, pero ellos accionan. Van a ver el poder que el Señor les otorga. No solamente le dice, id y predicar el Evangelio, le dice, id y predicar, porque el poder no viene de ti, sino de mí. Id, y si yo te ordeno, ninguna puerta se va a cerrar, y las cadenas se abrirán por la palabra de Dios. Es por eso que muchos de nosotros, algunos de ustedes, no quieren salir a predicar. Espero que eso no suceda en CCP. No pasa aquí, ¿no? Ustedes siempre salen los sábados allá a predicar el Evangelio, ¿no? Aun cuando el policía baja y dice, detente, tú detente en el nombre de Cristo. Si tienes esa autoridad, vino porque Dios lo quiere. Y el policía dice, y eso solito se pone y se va. Okay. Como quiera, hay autoridad en nosotros y ellos asumen esta autoridad. Después de estas cosas dice, envió a los 70 y los envió de 2 en 2. Y aquí también viene algo para meditar. ¿Por qué los envía de 2 en 2? Vean, también tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento. Por eso CCP es bueno leer la palabra de Dios. De 2 en 2 era importante porque los dos eran testigos. 2 personas eran testigos, 2 personas se pueden ayudar, 2 personas mientras una está predicando, la otra está orando. 2 personas los envió de 2 en 2.
Y miren, él dijo, la mies es mucha. La palabra mies, ¿qué significa en la Biblia? Significa trigo. Significa que está maduro. Hay muchas cosas que hacer. Tenemos que ir. ¿Qué quiere decir? ¿Que el mundo es la mies? Sí, efectivamente es la mies. ¿Pero está maduro? Sí, está maduro para recepcionar la palabra de Dios. Es eso, la mies es mucha. Claro, el mundo es mucho. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que ir, están maduros, sus oídos pueden escuchar la palabra de Dios. Su función, como un buen sembrador, tal como expliqué anteriormente, es solamente predicar el Evangelio, porque esa mies no es tuya, esa mies es de Dios. Mi misión solamente es regar la palabra de Dios correctamente. Él los designa, y cuando los designa, Él menciona que este envío de 2 en 2 es que esta boca de testigos eran testigos de la predicación del Evangelio. Sabían que están predicando el Evangelio aún esos corazones duros o endurecidos, aquellos corazones que siempre le digo como el corazón de Superman, corazón de acero. Así que no sean Superman, porque esos corazones son de acero y solamente queremos tener un corazón, como dice el Antiguo Testamento, de carne, que lata al unísono de Dios. Ese es el corazón que necesitamos. La mies es mucha, el Señor nos envía y le dice, id. Hermanos, cuando Él te dice, id, está respaldando tu andar en la vida cristiana. Cuando Él te dice, id, Él no te está enviando a un trabajo sin fin. Hay una misión que hacer. Es importante hacerlo. Hermanos, estamos sentados aquí porque recepcionamos la palabra de Dios. Me estoy alimentando de la palabra para ir y llevarla a los que necesitan, a los que están muertos, a los esoféretros que están caminando por las calles con sus ataúdes atrás. Esas personas están muertas. El mundo es un gran cementerio, si se ha olvidado, es un cementerio. Hay putrefacción, hay gusanos que salen por sus cabezas y por sus labios. Hay perversión en todos lados. Véanlo, pónganse los lentes de Cristo y obsérvelos así. Están muertos. Aunque hay mucha bulla, ¿no? Y a veces usted baila con esos muertos y conversa con ellos. La palabra de Dios quiere dar vida a esas personas. Por eso es mi preocupación y la suya, sentarse a prepararse para ir a evangelizar y llevar a estas personas vida. Y no vida, sino vida en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios. Y le dice de 2 en 2, delante de Él, a toda ciudad y a donde Él iba a ir. ¡Qué hermoso! Que nosotros escuchemos los pies de Dios, de Jesús hacia atrás, mientras vamos allanando el camino. Vimos Juan el Bautista, venimos a llenar el camino, a preparar el camino, a predicar a otras personas. Escucho los pies de Jesús andando, Él ya está cerca. Y entonces salgo a correr, a predicar el Evangelio a todos y aún escucho sus pies. He ido, voy para allá, lo hiciste. Fuiste a predicar y el Señor va a recorrer, su gloria va a comenzar a inundar, su gloria va a llenar, pero su misión, ¿cuál es? ¿Cuál es su misión? Sino predicar el Evangelio, primero en familia. Y se lo digo así porque pueden predicar a todos, pero nunca han predicado ni a su esposo ni a sus hijos. Y ellos le preguntan, ¿de dónde vienes, padre o madre? Oh, vengo de la iglesia. Oh. Sí, como si diciendo, ella se va, pero comienza en casa. Es en casa donde tiene que empezar. ¿Y cómo empieza una persona en casa? Con el ejemplo. Es difícil. Es fácil predicar afuera, pero en la casa no. Porque en la casa no puedes fingir. En la casa tus hijos te conocen. En la casa tú le dices, cuando estás acá en la iglesia, le dices a los niños, niños comportados en el amor de Dios. Niños, vengan, y niños, y llega a casa y el papá, mamá, y ¡fua! Le voltea la cabeza. Estoy cansado ya, y no me hables. Pero mamá, que Jesús, y Jesús está en la iglesia. Acá que Jesús mando yo. ¿Qué ejemplo va a dar? ¿Usted qué cree? ¿Que ese niño un día va a pasar por esa puerta? ¿Eso fue lo que el Señor te dijo que hicieras? Maltratar y tenerte una careta de payasada en la iglesia cuando en tu casa eres un lobo. Dios no quiere esos discípulos. Él envió 70, si no hay ningún Judas ahí, porque los 70 regresaron. Nadie los traicionó. Quiere decir que el cuerpo de Cristo Jesús, cuando es unísono, es la perfección de bañarse bajo la gloria de Dios, es para crecer. Hermano, este es el cuerpo de Cristo. Usted está llegando a la iglesia
Y lo vital e importante para salir a predicar es conocerse. ¿Ustedes saben los nombres de los hermanos que están aquí? Algunos. ¿Ustedes saben los nombres de los que están aquí? Nada. ¿Y ustedes saben? Nada. Qué buenos soldados somos. ¿Cómo se llama este programa? ¿Qué es esto? Somos un cuerpo. Si es un cuerpo, como el dedo no le dice al otro dedo, perdóname, pero no me he presentado. ¿Cómo se? No puedo mover. ¿Cómo te llamas tú? No sé. Mucho gusto. No. El cuerpo de Cristo se mueve al unísono en la cabeza, que Jesús mueva el cuerpo. Pero si el cuerpo está disgregado, nos convertimos en Frankenstein. Y no somos Frankenstein. Es el cuerpo de Dios, un cuerpo que camina unido a la cabeza. Y Él dice, id y preparad. Hermanos, preparar significa que mi semilla, que fue depositada cuando tenía 18 años en una circunstancia totalmente difícil, cuando al Señor tuve que decirle sí con un revólver en la cabeza, porque la vez que me estaban por disparar, cuando hicieron así, no salió la bala, y lo que salió fue, yo salí como una bala, porque sí salí corriendo y me fui. Me fui. Y dije, ¿a dónde me voy? Que me vienen persiguiendo y veo así, parecía un cine, y me meto y me pongo así. Por acá están predicando el Evangelio. ¿Quién será ese tipo? Y en eso comenzó, el Espíritu comenzó a moverme. Y él decía, este es un sobrano. ¿Quién le dijo a este lo que yo estaba haciendo? Y hablaba así de frente, porque tú eres el pecador que el Señor has huido del Señor. Y yo seguía así, pero ¿cómo sabe que he huido del Señor? Y el Espíritu comenzó a conmoverme tanto que cuando Él llamó, yo casi me lancé. Y fue cuando el Señor cambió mi vida. En esas circunstancias, y desde esas circunstancias he predicado el Evangelio. Porque la Biblia me lo dijo, el pastor me enseñó, son 70. Y cuando le dije, y preguntaba demasiado, pastor, ¿puedo predicar? Sí, pero aunque no sé, tú ves nomás, y me subía a los buses y predicaba colgado. Ustedes saben, los buses en otros países no son como acá, lineales, con aire acondicionado. No, acá lo primero que tienes que hacer, estás en el bus, tienes que agarrarte la billetera, por si acaso. Y 2 veces me la robaron, y todavía la señora me la robaron, que estaba así, predicar el Evangelio. Y el otro día tú viste que me han robado, ¿qué quieres? ¿Que orarme? Y predicar el Evangelio. Tenía que ponerme la plata en la media para predicar. Pero predicaba, me subía encima de cualquier banco y predicaba el Evangelio. Lo vital, lo importante es predicar. Y no llevaba a nadie. Aunque dice 2 en 2, siempre le decía al hermano, acompáñame. Me ponía más pelos. No, pero es que no sé. No tengo tiempo. Hermano, ¿me puede acompañar? Quiero predicar con usted. Vamos. No, mira, otro día. Entonces dije, bueno, si voy a estar con solo iba. Nosotros debemos hacerlo. Acá no, pero tenemos la oportunidad de hacerlo de 2 en 2. Hermanos, prepárense para eso. Vean lo que dice el Señor en el versículo. Y les decía, la mesa, la verdad, es mucha más. Los obreros son pocos. Somos pocos, hermanos, pocos los que aman realmente al Señor. Hay que amarlo de tal forma que nos olvidamos del yo. Recuerden que la semana pasada crucificamos al yo, ¿dónde? En la cruz. Por eso es toma tu cruz y sígueme. Mata tu vanidad, mata tu yo, mata la carne, mata todo. Estate muerto para que la semilla viva. Y entonces dicen, los obreros son pocos. Efectivamente son pocos. Los jueves que venimos a oración con la hermana Dilea, le dije bien, ¿no? Con la hermana, vemos que la iglesia es grande, ¿o no? Pero ¿cuántos obreros vienen a orar? 22. Acá vienen 12 o 13. Y eso que nos preparamos, vienen y son los mismos. Ya cuando alguien viene, decimos, ¿será un extraterrestre? ¿De dónde viene? Pero a veces vienen invitados. Pero somos pocos. ¿Y qué hacemos? Nos preparamos. Oramos al Señor. La Biblia dice, somos pocos, pero hay que ser buenos obreros. Aquellos que trabajan en construcción, ¿ustedes cómo tienen que ser? Aquellos que trabajan en construcción, se suben al piso 58 y ponen un ladrillo y dicen, bueno, no voy a poner cemento, tengo que bajar, que no va a pasar nada, y le pone el ladrillo ahí. Sin cemento, Señor, tú eres grande, Dios le dice, que no pase nada, no pasa nada, te pasa así. Y está con su enamorada, mi amor, mire, ¡pah! Un ladrillo.
Si tú crees que se me cae el mundo, mira, pedazos y daño que hay, y ahí quedó. La consecuencia es que ese obrero hizo mal el trabajo. El obrero debe hacer bien el trabajo. Cuando ustedes le pagan sus $8, un poquito más, pongamos unos $78 la hora. ¿Está mejor? ¿Suena mejor? Más taxes, o sea, los taxes los paga también la empresa. Imagínense, pero usted debe hacer un buen trabajo, ¿no es así? Por eso dice, el obrero debe conocer, debe ser, aquí dice, envía obreros a sus mies. Dice, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No te está diciendo, yo los envío en medio de los lobos. No dice, sino como corderos. Y hay que entender que como cordero hay que utilizar la mansedumbre, hay que usar la paz. Él no te dice que vayas a lidiar con los lobos, no dice que vayas a pelear y comiences a cazar a lobos, no. Él te dice como oveja en medio de lobos. Y una de las cosas importantes de la oveja es que ellos bullían. La palabra significa, o bullear significa que ellos tienen un tono de voz que el pastor conoce. Y entonces cuando ven los ataques, lo que comienzan a reunirse para llamar al pastor a la defensa. Pero si el Señor dijo que usaran esto, Mateo también lo menciona, que hay que ser astuto y hay que ser inteligente para poder predicar el Evangelio en medio de lobos. Por eso Él nos envía en medio de estos lobos. Y al final, miren, más son las ovejas que los lobos feroces, ¿o no es así? ¿Qué hay más, ovejas o lobos? Ovejas. Y cuando la oveja se fortalece y junta, llama al pastor, y el pastor es Jesús, quien va a ayudarnos. Pero recuerden, va a haber muchas muertes también. Durante la historia de la época media hubo muchas muertes a aquellos que se oponían a la Iglesia Católica. Ahora nos llaman herejes, pero no los matan. Antes sí los mataban. Pero ellos morían en el nombre de Cristo Jesús. Eran lobos. ¿Cuál es el lobo que usted enfrenta ahora? Si ni siquiera sabe quiénes son lobos. O de repente tú mismo te un lobo. No lo sé. La Biblia, cuando comencé a estudiar, dice en medio de lobos. La pregunta entonces, ¿cuáles son los lobos? A veces somos nosotros los lobos, porque no somos ovejas, porque no estamos haciendo y cumpliendo lo que la palabra de Dios está diciendo, ir y predicar el Evangelio. Usted está más bien favoreciendo a los lobos en no hacerlo, en predicar el Evangelio, en ayudar a las personas que necesitan de la palabra de Dios. Miren lo que viene luego, y dice, y no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. ¿Por qué le dice que no envíe? Si va a una misión, son 70, le dice que no le envíes alforja, ni calzado, ni bolsa, y no saludes a nadie en el camino. Quiero explicarle lo siguiente, cuando le dice no envíe la alforja, las sandalias, le está diciendo tú solamente vas a depender de tu proveedor. Esto es hermoso. Estos misioneros dependen absolutamente de lo que Dios va a proveer, eso es fe. Estos misioneros caminaron por fe. Y cuando le dijo, y no saludéis a nadie en el camino, parece que fue una mala atención, ¿no? Por parte nuestra, o sea, no voy a saludar. Pero hay que ver el contexto histórico. En el contexto histórico, cuando se predicaba, mayormente en las aldeas, las personas, los saludos eran largos, protocolares. Se demoraba, perdías mucho el tiempo en los saludos. Ven a casa, saluda a tu familia, llaman al abuelo, a la abuela. Era algo muy largo. Y el Señor dije, no. Tu misión solamente es ir predicar el Evangelio. Evítame a mí esos estorbos que a veces tienes en la vida. Ahora, ¿cómo lo aplico en mi vida práctica? En mi vida práctica muchas veces nos vamos a reuniones familiares y perdemos más el tiempo, en vez de haber predicado o decir algo de Jesús, perdemos el tiempo más en las cosas mundanas que en las cosas espirituales. El Señor dice, no saludéis a otros. El contexto es este aquí. Que no saludasen para no perder el tiempo, porque el tiempo es apremiante para dar salvación a muchas personas. Esto es vital. Es como decir, tengo el remedio aquí. Imagínense, tengo el remedio para dar, el antídoto para sacarlo de la muerte. Si usted tiene un hijo que está en el hospital y usted tiene un antídoto para salvar, lo que hace, no corre. No va en forma desesperada, hijo, toma el antídoto para que vivas. El antídoto para el mundo es el Evangelio de Jesús. Esto es el Evangelio. Esto es importante. Ir, correr. La palabra ir significa casi, esa parte que en griego significa casi desposeído. Es una angustia tal que tienes que ir.
a poder predicar el Evangelio. Es la semilla que se sembró en usted, la semilla de la palabra de Dios. Usted sabe que otros necesitan de Dios. Y si no lo hace, es un grave pecado, porque sabiendo y conociendo de Dios, que te salvó, te sacó de luz a oscuridad, de muerte a vida, y no quieres compartirlo, es un pecado de omisión. Y ese pecado muchas veces lo hacemos en la iglesia. Nos llamamos cristianos y no predicamos el Evangelio. Dice la palabra de Dios, siguiendo: y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. La palabra de todo misionero es llevar paz, pero no la paz fingida, no la paz de las guerras, no esa paz que dicen ahora tenemos paz, no la palabra paz que entre los latinos le dice una persona a la otra, déjame en paz. ¿Ustedes han escuchado eso o no? Nunca lo dicen ustedes, ¿no? Che, déjame en paz, déjame en paz. Parece que fueran cristianos, pero no es esa paz. Esa paz que te dicen déjame en paz es una angustia en que no quiere escuchar a la otra parte. Esta paz es de Dios. Esta paz es una paz que llena aún en el medio del problema, en medio de la angustia y paz en el Señor. Es una paz que va a llenarte completamente y es una paz que no se va. Cuando realmente tienes la semilla, la paz es como consecuencia de la semilla. Esa paz va a inundarte, va a calmarte, va a sosegarte. Aun cuando estés enfermo, te mantiene calmado. El que ahora estuvo en cama, tuvo un virus que dura como 8 días, solamente me duró un par de horas. Me tumbó, le dije, Señor, tú tienes el control, sabe que debo predicar, sabe que tengo que enseñar el sábado. Señor, alabado seas, voy a esperar en ti. Y el dolor, no me importa el dolor, decía mi esposa, voy a esperar que el Señor tome el control. Y me levantó. Dios es grande. Señor, necesito llevar la palabra a otros. Están mis hermanos esperando en el seminario. Levántame de esta cama. Él escucha. Esto no es una ficción. Esto no es una ciencia ficción de viaje a las estrellas. Olvídense, esto es real. Y esto es mejor aún que la realidad. Así que el Señor les dice que le diga casa. Es una casa de paz. Una casa de paz es la que usted tiene que hacer en su casa, un nido de paz. Las personas que entren, llenarse de la paz sosegada que Dios brinda. En sus casas, si se va a gritar, solamente se grita para alabar a Dios. Eso hacen, ¿no? Sí, todo dice sí. ¿No? Si levantan la voz, es para sacar al enemigo de casa. Y su esposo dice, ¿por qué me están sacando esta vez? No es a ti, amor, estoy sacando. Okay. Por eso, cuando hay una casa de paz, hay sosiego. ¿Alguna vez usted entra a una casa tranquila, de paz, de otros hermanos? ¿Se siente uno bien? ¿O entra a esa casa donde uno entra así, parece más helado, parece una refrigeradora? Todo puede ser nuevo, sí. Todo puede brillar en las mejores cosas, pero si no está la paz de Dios, no hay nada. Es mejor vivir en una casa pequeña donde habite la paz de Dios, donde haya un pan con mantequilla y un pequeño té, un sobrecito para 7 personas, no alcanza y al último pierde. Pero sosegados en el amor de Dios. Uno espera eso. El Señor dice paz en esa casa, la paz viene, el reino de Dios se ha acercado. Vean lo que dice el versículo. Él dice, en cualquier casa donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor va a proveer, va a poner palabras. Miren, en este tiempo, cuando las personas iban de lugar a lugar, muchas casas se abrían y les entregaban la comida. Miren, y esta es una orden, comed lo que está delante. Imagínense los piquis que hay aquí. ¿Saben lo que es piqui, no? ¿Quién no sabe lo que es piqui? Son aquellos que... No, a mí no me hace el arroz blanco, por favor. A mí me hace el arroz negro. Y perdóname, y el tomate orgánico. Y la papa, no, frita no. Espérate, la Biblia me dice, y comed lo que se te ponga delante. ¿Es una orden o no? Hay que orar, porque ahora también tiene que orar, porque no es fácil. Pero el Señor provee, vean, provee. Él te está dando el alimento. Es la mano de Dios moviéndose. Son pueblos que recepcionan a los misioneros. Hay personas, ustedes han viajado como misioneros a otro país. ¿A quiénes han viajado a otro país como misioneros y han visto la recepción de tantos pueblos pobres, cómo nos tratan?
nos tratan bien, dan casi todo lo que pueden y alimentan, y uno tiene que ser agradecido con el Señor porque están esperando la palabra. Cuando estuve en la selva me invitaron a una cosa de yuca. ¿Saben lo que es yuca, no? Sí, la chicha. Entonces la yuca es un vaso, ¿no? Para ser recepcionado en ese pueblo, viene el jefe, se mastica la yuca, le escupe en un vaso, le echan un jugo que es fuerte y le dicen, bienvenido. Oh. Sí. Y yo tengo que decir otra vez, pero acá decía que no, esto no es así. Y entonces dije, bueno, yo me acuerdo cuando mi mamá me daba el purgante. Y dije, cierro mis ojitos. Y acá, y de ahí me mandaron la comida, y dentro de la comida había un ojo que flotaba. Un ojo. Y el ojo para ellos es un ojo de cordero. El ojo estaba ahí flotando, y yo decía, ese ojo, ¿qué tal? Caballero, ¿no? También el ojo adentro. Hermanos, eso es intercultural, o sea, es una transculturización. Usted se amalgama a la otra parte, cumple con lo que el Señor dice, pero ¿cuántas personas escucharon el Evangelio? Muchas. Otros misioneros habían llegado, pero no lo aceptaron, dijeron muchas gracias, pero al negarle no le abrieron la puerta de su corazón. Por eso es que el Señor dice, donde ustedes vayan, el Señor va a proveerle, solamente acepta lo que te han puesto. El Señor te va a sacar de esa prueba. Luego que Él menciona, y dice así, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanad a los enfermos, estos 70 personas tenían esa potestad, era la carta de presentación. No solamente era la sanación de la enfermedad, sino también solventarlos en la parte física. Los ayudaba. No solamente ustedes crean que era sanación de enfermos, solamente había cuestiones físicas en las cuales ellos se encargaban de estas personas. Pero lo vital e importante es esto: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esa era la misma palabra del primo hermano de Jesús, Juan el Bautista. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa? Que tiene un doble fin. El primero es que aquellas personas que acepten el reino de Dios van y son salvos y eternamente viven con el Señor, pero aquellos que escucharon y se negaron a aceptar esto también tendrán un castigo. Por lo tanto, siempre cuando usted le decía el reino de Dios se ha acercado, habían personas que sí aceptaban y otras que rechazaban. Es por eso que luego menciona, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de esta ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros. En la antigüedad ustedes sacaban sus sandalias y hacía así. Y ellos decían, el reino de Dios se había acercado y se sacudían, no queremos ni el polvo de esta ciudad. ¿Qué significaba? Significaba que cuando el Señor había llevado palabra, pero ustedes negaron. No quiere decir que el Señor les dio la oportunidad, por supuesto, envió a misioneros. Fueron de ellos en decir, no queremos nada con vosotros. Dice la palabra, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado. Pero esto sabed, nos vamos, sí. No lo quisieron, pero se había acercado, se acercó. Y esa puerta está abierta. Cuando usted predique el Evangelio a otras personas, siempre dígale eso. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. Empiece por esa parte. El reino de Dios está ahora aquí. Es la palabra de Dios. Quizás algunos lo nieguen, pero su misión no es saber quiénes ni apuntar quiénes sí, quiénes no. Eso no es. El rey y el dueño de todo esto, de esta cosecha, es Dios. Nuestra misión solamente es la predicación del Evangelio. En el 13 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón vienen hechos milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Corazín es una palabra que solamente aparece aquí, no aparece en ningún lado más. Quiere decir que la Biblia en sí no es una biografía, sino son detalles de algunas cosas que hizo el Señor. Pero está diciendo, miren, ustedes recibieron, Corazín fue un lugar donde el Señor hizo muchos milagros. Betsaida fue otro lugar y Capernaum fue otro lugar. Aquí se hicieron milagros y aún así, cuando el reino de Dios vino y se acercó y se hicieron los milagros, vosotros no creéis. Entonces la ira de Dios recaerá sobre vosotros, porque tendré más paz contra Sidón, contra Tiro
contra Sodoma, porque ahí no hubo un predicador que hubiese enviado para predicar el Evangelio. ¿Se dio cuenta? Ahora es el tiempo que podemos predicar el Evangelio. Ahora es el tiempo donde están las Betsaida, están las Capernaum, están los Corazín, están los pueblos donde sí se pueden ver los milagros y los prodigios día a día. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que saber que esta semilla está dando fruto. La semilla que tiene usted en su corazón tiene que dar tal fruto que tiene que predicar el Evangelio con urgencia por la necesidad de que estas personas no sean llevadas ni raptadas por el enemigo, llevadas a un fin siniestro. Queremos buscar la paz de Dios, ese alivio que nos va a llenar nuestro corazón de esa satisfacción de ser los que van a ir delante de Dios llevando el Evangelio, porque sus pies ya vienen sonando hacia atrás. Mi única función en la tierra es saber, sé que no voy a recibir recompensas. Mi recompensa está en mi morada en el cielo. Mi morada fue preparada por las manos de Jesús. Es allí donde usted y el que habla vamos a habitar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar con muchas necesidades. El cristiano tiene muy pocos amigos, recuerden, tienen más enemigos en los trabajos mayormente, salvo excepciones nos quieren, ¿no? Cuando se entera que somos cristianos, ¿qué hacen? Primeramente lo que quieren hacer es ponerte a prueba. Hay una reunión y ponen un vaso de vino y le dicen, vamos a hacerlo caer, siempre tratando de probarte. Pero recuerden, ustedes han sido enviados como corderos en medio de lobos. No lideen, no peleen, no discutan, no digas, ¿qué estás haciendo? No, astuto, dice, y tranquilo como la paloma. Sed sabios en todo lo que hacéis. Pero el fin, para que empiece esta hermosa semana, que empieza el día de hoy, predique el Evangelio en casa. ¿Por qué nos preguntamos, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Nunca lo han hecho? ¿Por qué nuestros hijos no están aquí? ¿Lo han hecho ustedes? No. ¿Por qué nosotros venimos solos? ¿Y qué de mis hijos o mis hijas? ¿Por qué no están? ¿Qué de mi esposo o mi esposa? Señor, Él tiene el control. Sus hijos y su esposo y sus familiares son de Dios. Díganle al Señor, al dueño de la cosecha, que los traiga aquí. Por ahí empieza. Y luego comienza a extender cada silla de almas redimidas al Señor. Y el Señor se va a glorificar en tu vida. No vivas esto como una rutina dominguera. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos llevaban donde los primos? ¿Se acuerdan cuando nos llevaban? A la fuerza, 8 de la mañana, bien peinado. No podía, yo nunca conocí el servicio higiénico porque uno estaba sentado. Me gustaba la última parte que decía, y la paz de Dios sea, uy, ese es el final, ya me tengo que ir. ¿Vio? Pero observaba a todas las personas en la misma situación, una rutina. Dios no es rutina, Dios es vida. Y Él quiere que tú vivas, que tu palabra sea de autoridad, que cada cosa que hagas sea en el nombre de Cristo Jesús. Basta de llantos terrenales, tú eres eterno. Busca a Dios, ese es el camino correcto. Vive como Dios quiere que tú vivas, de dos en dos.